El tema va a ser los motivos para servir a Dios. Los motivos para servir a Dios. 2 Corintios 5, del 11 al 16. Es el pasaje que nos corresponde en esta noche. Dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 5, versículo 11 al 16, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. No nos recomendamos pues otra vez a nosotros, a ustedes, sino os damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos, es para Dios, y si somos cuerdos, es para vosotros, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Vamos en esta noche a contestar algunas interrogantes como ¿qué es lo que te motiva para servir a Dios? ¿Qué sentimientos se encuentran realmente detrás de todo lo que tú haces para tu iglesia? ¿Qué es lo que impele a una persona a entrar al ministerio? Cuando nosotros venimos a la Biblia, nosotros encontramos algo diferente en la Biblia a todos los demás libros. Todos los demás libros que podamos leer que no sean la Biblia, son libros que critican o atacan o persiguen otros sistemas de pensamiento o tal vez inclusive a la misma Biblia. Pero cuando venimos a la Biblia encontramos que es Dios el que nos critica a nosotros. Encontramos que es Dios el que nos abre así totalmente nuestro corazón, el que descubre los más profundos pensamientos e intenciones de nuestra alma y el que expone abiertamente nuestros verdaderos motivos. Dicen en Jeremías 17:9, porque engañoso es el corazón más que todas las cosas, ¿quién le conocerá? Y el versículo 10 dice, yo Jehová, que escudriño la mente y el corazón. La Biblia dice en 1 Corintios 2, del 10 en adelante, ¿quién de los hombres conoce las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está dentro de él? En otras palabras, para concretar esto, la Biblia, santos, nos enseña que no hay ningún ser humano que se conozca a sí mismo menos a otros más. No hay ningún ser humano que se pueda entender a sí mismo, mucho menos tratar de comprender a los demás. Cuando se comenzó a desarrollar la pseudociencia de la psicología y de la psiquiatría, se hizo con el intento de tratar de comprender la conducta humana a través de las acciones externas del ser humano. Y entonces el padre de la psicología, Sigmund Freud, comenzó a desarrollar lo que se llamó el psicoanálisis, que significa análisis de la mente. Y él comenzó sus experimentos con personas enfermas de histeria, con problemas de histeria. Después ya vino otra área que se llamó la psicología transpersonal y comenzaron a diversificarse las diferentes ramas de la psicología, aunque continuamente están tratando de penetrar en diferentes escuelas y aun cuando todos los mismos psicólogos y los mismos psiquiatras no se ponen de acuerdo en llamarle a las diversas enfermedades mentales con el mismo nombre. Cuando nosotros vemos por qué es un fracaso la psicología y la psiquiatría, es porque una persona, un ser humano como tú y yo, no puede tratar de comprender a otra persona mediante sus acciones. Bueno, es que esta persona mató porque dicen ellos, ¿verdad? Vamos a hacer un diagnóstico.
sus padres fueron divorciados, su madre se casó 3 veces, su mamá fue prostituta, su padre le decían el Quintero de Santa Julia, y entonces el pobre muchacho a los 18 o 20 años de edad, dadas las circunstancias y el medio ambiente en el que comenzó a desarrollarse, se convirtió en un criminal y por eso tiene una mente criminal. Entonces debemos de tratar de criar a nuestros hijos dentro de medios adecuados de educación en buenas escuelas y evitaremos ser los criminales. Sin embargo, la experiencia y la historia nos demuestran lo contrario. Casi siempre, la mayor parte de las veces, los más educados son los peores. ¿Cuál es el problema que tenemos? Que es Dios el único que conoce el problema humano. ¿En qué se equivocó Freud? ¿En qué se equivocaron los psiquiatras? ¿En qué se equivocan la mayor parte de las personas que tratan de ayudar al ser humano mediante el estudio de la mente en desconocer que aparte de la mente hay otro componente en la naturaleza humana que se llama el espíritu? Entonces, más allá de nuestra mente existe el espíritu. Y no es en la mente donde se encuentra el problema humano. El problema humano no es psíquico. El problema humano es espiritual. Y como solo la Biblia es el único libro que nos revela que somos un espíritu, tenemos un alma y vivimos dentro de un cuerpo, es la Biblia el que nos muestra realmente el libro, las escrituras, el problema del ser humano. Y el problema del ser humano es de una raíz en su espíritu. El hombre ha nacido muerto, separado de Dios espiritualmente. El hombre necesita volver a nacer. El hombre necesita volver a ser creado una nueva criatura. Y una vez que nosotros recibimos a Cristo y somos convertidos en nuevas criaturas, comenzamos a servir a Dios. Y dice 2 Corintios 5, versículo 10, el versículo que antecede a nuestro pasaje, porque es necesario que todos nosotros, y cuando dice todos nosotros, está hablando de aquellos que servimos a Dios, de los cristianos. Todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno, Pepe, Juan, Lupita, Conchita, cada uno de nosotros en esta noche, vamos a recibir en ese tiempo, en ese lugar, en ese juicio, vamos a recibir. ¿Qué cosa vamos a recibir? Según aquello que hayamos hecho mientras estábamos vivos, mientras estábamos en este cuerpo, sea bueno o sea malo. Cuando estés ante Cristo y resucitemos, no vamos a perder la salvación porque la salvación no se puede perder. Este tribunal no tiene que ver con la salvación. Dice Juan 5:24, el que oye mi palabra y crea que me envió, no vendrá a juicio, mas ha pasado de la muerte a la vida. Este tribunal, que lo encontramos también en Romanos 14:10, tiene que ver con lo que hicimos desde el momento de nuestra conversión. A partir del momento de tu conversión, todo lo que hagas, todo se va a contar. Y este estudio en esta noche está relacionado con los motivos detrás de lo que hicimos. Porque cantidad de cristianos diezman para quedar bien o porque lo tienen que hacer. Otros sirven a Dios porque quieren ser reconocidos, quieren ser aplaudidos, quieren ser recompensados. A otros les gusta siempre salir en la foto, ocupar los primeros puestos. A nadie le gusta servir a los demás. Si lo que hicimos no lo hicimos motivados por el amor de Cristo, no recibiremos recompensa. Y creo que si ponemos un proyecto de aquí a 5 años y decimos, bueno, de aquí a 5 años vamos a morir, ¿qué voy a hacer de aquí a 5 años? Así debes de vivir. Debes de entender que eso fue lo que hizo Cristo. Cuando Cristo vino, Él sabía cuánto tiempo tenía. 3 años y medio. No tenía más que 3 años y medio en este planeta para hacer la obra de su Padre. Y las prioridades de Cristo deben ser nuestras prioridades. Porque tú tal vez tienes nada más una semana. Muchos de ustedes a lo mejor mañana los vamos a ir a enterrar. Muchos de ustedes tal vez el mes que entra, o muchos de nosotros tal vez dentro de 5 o 10 años. Todos tenemos una cita con el panteón. Y tenemos que vivir la vida sabiendo que todos los detalles, un vaso de agua, dijo Jesús, que le demos a alguien en su nombre, motivados por el amor de Dios, nos será recompensado. Vamos pues en esta noche a ver los diferentes motivos que deben encontrarse en nosotros para servir a Dios.
En primer lugar, el primer motivo que debemos de tener para servir a Dios es el temor de Dios. Número 1, versículo 11. Conociendo pues el temor del Señor. Observen ustedes que Pablo conocía el temor de Dios. ¿Saben ustedes qué es el temor de Dios? Los que no lo sepan, apunten la de Dios. Es la conciencia continua de que Dios nos observa y que nos pagará conforme a todo lo que hagamos. Es la conciencia continua de que Dios nos observa y nos pagará conforme a todo lo que hagamos. Primera de Pedro 1:17. Dice Primera de Pedro 1:17, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas, Dios no tiene consentidos. Dios no tiene preferidos. Una de las cosas que la semana pasada descubrimos, algunos líderes, es que es increíble cómo el diablo es experto en hacernos creer que somos especiales. Increíble. Y están surgiendo por todos lados ahí en Cuernavaca. Tuvimos el desayuno hace 2 semanas en la iglesia de Villanueva en Cuernavaca, y le llegaban a mi hermano, decía mi hermano Alex, que es el pastor, que se iba a acabar el mundo, que iba a haber un temblor entre el 14 y el 17 de noviembre. Y en todas las iglesias evangélicas de Cuernavaca se arregló como pólvora, y muchos hasta empacaron sus cosas. Pero ¿qué iba a hacer aquí en el sitio federal? Y hasta se fueron para Cuernavaca y mandaron a traer a las familias. Es increíble. Ya una hermana la semana pasada, hermano, tuvo una revelación. Ah, sí, hermano, que vi un árbol y estas cosas, y Dios me dijo. Y vino otra hermana y le interpretó la susodicha revelación, le dijo que era una revelación donde se iba a morir ella. Y la hermana ya está ayunando, tiene 15 días ayunando, sin haber antes venido con los pastores para que nosotros la ayudáramos, y creyó lo que la hermana le había dicho, y todas estas personas se sienten especiales, que tienen revelaciones de Dios, que son especiales, les dicen Juana de Arco. Miren, hermanos, cuando tú tengas alguna revelación, entre comillas, sueños, visiones, tienes que compartirlo con una persona madura. Dios no nos guía por revelaciones, abran los oídos, Dios nos guía por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos guiará a toda la verdad. Les voy a decir cuándo son verdad las revelaciones o las profecías. Pongan mucha atención, vivimos tiempos peligrosos. Y es un conjunto de cristianos de kindergarten los que están llenando las iglesias. Y están dejándose llevar por todas estas cosas. Cuando alguien llega y me diga, Armando, tuve un sueño, esta otra cosa, y ese sueño es para mí, yo soy el único que sé si es para mí, porque yo conozco mi corazón en cuanto Dios me está mostrando algo, y lo que me está diciendo la hermana me está confirmando algo de lo cual yo ya había oído de Dios. Si tú tienes un sueño, una revelación, es para ti. Nunca Dios le manda, dile a la iglesia esto o dile aquello es esto. La revelación y la profecía de Dios es para exhortación, edificación y consolación. 1 Corintios 14, versículos 2 y 3. Entonces, todo lo que sea para edificar, todo lo que sea para levantar, Dios nos manda, y alguien pasa el domingo, el Señor dice, y tiene que ser conforme a lo que dice la palabra de Dios. No Pancho dice ni 1 de Jorge 2:1, sino lo que dice el Señor. No, hay hermanos que de veras me dicen, fíjate, el Señor me dijo, ¿sabes qué? Apúntalo, y mira, vamos a ponerle aquí, y la vamos a pegar a la Biblia, y le vamos a poner 1 de Petra 3:1. ¿Sabes una cosa? Dice Apocalipsis 22 que la Biblia está completa, y ya no hay nada que agregarle, ni nada que quitarle. Y el que le agregue a la palabra y diga es que hay otra extra revelación que no está en la palabra de Dios, la Biblia habla muy seriamente contra este tipo de personas. Pero todas estas personas no temen a Dios. Cuando una persona teme a Dios, como dice Pablo, sabiendo y conociendo el temor de Dios, no hacemos cosas que dejaríamos de hacer si tuviéramos temor de Dios. Hace algunos días me acaban de reportar
que una persona muy conocida en México, ¿verdad?, tiene problemas de homosexualidad. Y no lo podíamos creer muchos de nosotros los líderes. Oye, pero pues esta persona, ¿verdad?, conocida, ya ha hecho estas cosas. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando comenzamos a pecar y creemos que Dios no nos ve, nos endurecemos contra Dios. ¿Saben ustedes? Lean más tarde Ezequiel capítulo 9, donde Dios manda juzgar a Jerusalén. Y ahí en ese capítulo, la Biblia muestra el pecado de los hombres de Jerusalén. Y dice que dijeron en su corazón, Dios no nos ve. Y cuando tú comienzas con tu novia y te la llevas debajo del huizache, y ahí, ¿verdad?, y crees que nadie te ve, y cuando vas a rentar ese video y crees que nadie te ve, y cuando comienzas a hacer negocios que nadie te ve y estás transando en tu negocio, si tú comienzas a hacer cosas porque nadie te ve de los seres humanos y se te olvida que hay un Dios que las 24 horas del día nos está observando, estás perdiendo el temor de Dios. Y lo que tú vas a hacer entonces, lo vas a hacer en la carne. Y si no somos guiados porque hay temor de Dios en nuestra vida, nuestros motivos son equivocados. Miren lo que dice en la segunda carta de Timoteo, el apóstol Pablo, en el capítulo 4, segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 y 2, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. O sea, el encarecimiento de Pablo a Timoteo era basado en el juicio que viene. Si tú crees que los malos se salen con la suya y que los políticos corruptos se salen con la suya y que todos los que han vivido y pachangueado y se han burlado de Dios, si tú crees que se salen con la suya, te equivocas, y ellos, su corazón los engaña. La Biblia dice, viene el juicio de Dios, se acerca el juicio de Dios. Él va a juzgar a los vivos y a los muertos. No puede nadie burlarse de Dios. Pablo estaba consciente absolutamente de esto. En Romanos 2:16 dice la Biblia, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo, fíjense lo que dice aquí, los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Si tú crees que conoces a tu esposo, no lo conoces, pero para nada. Si tú crees que conoces a tu esposa, no la conoces para nada. No hay ningún ser humano que diga, yo conozco a esa persona. Lo vemos continuamente con los papás. Oiga, señor Díaz, ¿ya sabe lo que hizo su Pepito? Mi Pepito, imposible, si él es un ángel. Venga para que vea lo que hizo, pero ¿cómo, mi hijito? Pero mi hijita que se fue a Tequesquitengo y se metió con 3 muchachos, mi hijita, si le decían Juana de Arco en la escuela. Nuestros hijos son capaces de eso, escúchame, y de peores cosas. No conocemos ni a nuestros hijos como deberíamos de conocerlos. Desgraciadamente, solo Dios conoce el corazón. Pero mi esposo ya se fue con la muchacha, mi esposo, sí, tu esposo, pero si me era fiel, pero era incapaz, era capaz de eso y demás. No se fue a 3 porque no tenía dinero. La alcanzó para llevarse una nada más. Los secretos de los hombres. Miren, hermanos, hay tantas máscaras de la gente a nuestro alrededor, tantas máscaras que la gente se pone. Una de las cosas más preciosas que puede haber es en un matrimonio la fidelidad. Si no hay fidelidad en un matrimonio, si no hay lealtad en un matrimonio, no hay nada. Si andas ahí de querendona, cuando tu esposa no te veas con ella y así de reojo le ves las piernas a la secretaria y Acapulco por acá y mentalmente estás traicionando a tu esposa, en el día del juicio, Jesús dijo en Mateo 5, oíste que fue dicho no cometerás adulterio, pero yo les digo que cualquiera que vea a una mujer para codiciarla es culpable de adulterio. Los secretos de los hombres.
algún día serán juzgados. En segundo lugar, dice 2 Corintios 5, que el segundo motivo para servir a Dios es el testimonio de nuestro corazón. No nos recomendamos, pues, otra vez a vosotros, sino les damos ocasión de gloriarse por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Pablo se encontraba, recordamos, bajo muchos ataques, y casi todos venían de sus mismas ovejas dentro de la iglesia que lo acusaban de distintas cosas. Pero observen dos cosas en este versículo. Uno, casi todo lo que Pablo ha mencionado hasta este momento, no sé si ya lo observaron, ha sido todo relacionado con su ministerio. Y cualquiera podría pensar, caray, Pablo, estás hablando de ti, el ministerio, te estás jactando, ¿verdad? Eres soberbio. Pero Pablo no lo hacía con ese motivo. Ahí está el problema de juzgar según las apariencias. Pablo lo hacía con el propósito de darles a los cristianos municiones para que respondieran a los que los criticaban y a los que lo acusaban a través de sus ovejas de que él era un hombre que no tenía integridad. Y en segundo lugar, los que atacaban a Pablo eran personas que se gloriaban a sí mismas, que se gloriaban en sus apariencias y no en el corazón. Estaban enorgullecidos de sus dones y habilidades, de sus propias interpretaciones de las Escrituras, de sus posiciones de liderazgo, de tener reconocimiento de los demás y de sus posesiones materiales. Pero sus corazones no estaban con Cristo. Y Jesús ya mencionó en Marcos 7:6, este pueblo de labios me honra, pero su corazón no está conmigo. Pues en vano me honran siguiendo mandamientos y tradiciones de seres humanos. Ahora que pasó Halloween, todos los cristianos pasaron la prueba de fuego. Quienes de la boca para afuera honran a Dios y quienes tienen su corazón en Dios. Muchos vienen a la iglesia, sí, soy cristiano y todas esas cosas, y dejaron que sus hijos celebraran Halloween, no se enfrentaron a los maestros, no se levantaron con valor, los apantallaron los vecinos y la presión los hizo sucumbir. Tu corazón se encontró falto. Las presiones de la vida revelan si realmente nosotros le hemos dado nuestro corazón a Dios. Ahora viene Navidad, ahí vienen las presiones del tequila, el Viboroba, y a ver, mi compadre, le traje una caja de vino de Navidad, y ahí póngame a un ladito, tú como que no quieres la cosa, ¿verdad? Y guardan en la cocinita, ¿verdad? ¿Qué guardan ni qué guarda? ¿Sabes qué, señor Díaz? No le puedo aceptar esta canasta porque tiene alcohol, somos cristianos, te van a decir fanático, te van a decir loco, te van a decir religioso, pero tú tienes que tener convicciones. Si Dios es Dios, sírvelo de corazón. No aparentes ante la gente una cosa para no quedar mal contra la gente, porque en tu corazón realmente quieres quedar bien con la gente. Y no puedes quedar bien con la gente y quedar bien con Dios, porque no podemos servir a dos amos. Es tiempo de que pasemos el fuego de la prueba. Nuestros hermanos, durante 300 años de la era del cristianismo, los primeros 3 siglos, los trajeron ante un coliseo y le dijeron, ¿ustedes reconocen que el César Escurios es el Señor? Ellos dijeron, no lo reconocemos. ¿Qué les costaba decir, sí, Cesarito, tienes cara de Santa Claus y lo que tú quieras? No, Él no es el Señor, es Cristo el Señor. Podían de los labios para afuera haberlo dicho, pero hubieran sido hipócritas en su corazón. Entendamos esto, hermanos. Y por haber dicho, no es el Señor y solo hay un Dios que es Cristo Jesús, los echaron a los leones. Dicen en Hebreos 12 que ninguno de nosotros ha padecido todavía hasta la sangre, para que te desanimes. Es que mi cuñada me dijo que ya no me iba a hablar si no celebro Halloween con ella. Y la maestra me dijo que era una fanática. O sea, no nos han arañado, no nos han apedreado. Son puras cosas de las palabras. O sea, no pasa de que nos han insultado y que nos han dicho miles de cosas. De ahí no ha pasado. Y ya te estás echando para atrás y estás negando a tu Señor. ¿Qué pasaría el momento que te digan, a ver, pásenle aquí los que son de Cristo, nos vamos a fusilar? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer cuando venga el anticristo y si no tienes una marca no vas a poder comprar ni vender? ¿Qué vas a hacer?
Es tiempo de buscar a Dios y descubrir los motivos por los cuales servimos a Dios. En tercer lugar, versículo 13, la gloria del Señor y las necesidades de la gente. Porque si estamos locos es para Dios y si somos cuerdos es para ustedes. Una de las acusaciones que Pablo recibió y que nosotros también vamos a recibir es que estamos locos. ¡Ay, qué exagerado! ¿Por qué le dices al niño que no crea en Santa Claus si es una ilusión que les vamos a quitar a los niños? Fíjense ustedes, pongan atención, santos, cómo piensa el mundo. Pon atención cómo piensa Dios, porque los pensamientos de Dios no son los pensamientos de la gente, y los caminos de Dios son diferentes a los caminos de la gente, y nosotros tenemos que comenzar a pensar como piensa Dios. La gente dice, es que si le decimos que no existe Santa Claus, les quitamos una ilusión. No es verdad, es una conclusión filosófica errónea. Al niño hay que decirle la verdad y no le quitas ninguna ilusión. Peor se le derrumba sus ilusiones cuando crezca y descubra que tú eras cristiana y que le dijiste que era cristiana y que no mienta y tú le mentiste diciéndole que Santa Claus venía en la noche por los juguetes. Hermanos en Cristo, no ponemos nada contra la verdad sino por la verdad. ¿Saben ustedes que Santa Claus es un sustituto de Dios? ¿Nadie lo había pensado? ¿Saben por qué? Porque es omnipresente, está en todos lugares al mismo tiempo. Ándele. ¿Cómo es posible? Llegó un niño el otro día de 6 años en la escuela dominical, ahí en el sur de nuestra iglesia, el sur en México, y eso le dijo a la maestra. Oiga, maestra, es increíble, Santa Claus tiene que ser Dios, ¿pero por qué? Porque está en todos lugares al mismo tiempo. Ese niño conocía los atributos de Dios. Y cuando tú le dices al niño que Santa Claus existe, le estás diciendo que hay otro Dios panzón y barrigón. No, mijito, mira, Santa Claus es un señor que se disfraza y que los juguetes los traemos nosotros y Dios nos da el dinero para traérselos a ti y le tienes que decir al niño la verdad desde chiquito, no los engañemos. Tenemos que ir con la verdad delante de nosotros. Halloween, Santa Claus, Navidad, todo tenemos que ser veraces, genuinos, auténticos. Una de las partes de la armadura de Dios en Efesios 6 es la coraza de la verdad. Y si tú tienes hoyos en esa coraza y eres, a veces la verdad, son mentiritas blancas. No hay mentiritas blancas. La mentira es la mentira y el Satanás es el padre de toda mentira. Juan 8:44. Toda mentira proviene del infierno. Y es hora, de veras es hora en serio que tengamos convicciones. Cuando nosotros seamos acusados por locos, vamos a recibir lo mismo que Pablo. O sea, ¿qué quiere decir esto? Se nos acusa que actuamos extremadamente. Mira, cuñadita, eres re extremosa. ¿Cómo que ni Halloween? Es unas cositas arañitas, hay unas brujitas. Ay, sí, son tan bonitas. Mira, es una cosa inocente. Son unos extremistas. Ustedes actúan anormalmente. Estas son las acusaciones del mundo contra nosotros. Y tú tienes que recordar que a Jesucristo y a Juan el Bautista lo acusaron de loco, de endemoniado, y de que era un comelón y un bebedor. Y como no le pudieron comprobar eso, ¿qué hicieron? Compraron falsos testigos. Entonces, ¿de dónde aquí los cristianos del siglo XX son tan remilgones, tan chillones, hechos de mermelada McCormick todos? Cualquier airecito ya se desmorona, cualquier presión ya cede a la presión, cualquier cosa que la cuñada ya no le hable, ya no me voy, mis amigas me dejan hablar, no, por comprarme el favor de mis amigas, mejor les miento, mejor les sigo la corriente y mejor que no digan que soy tan extremosa. No, Jesús dio su vida por nosotros. Y el que le confiese delante de los hombres, Él le confesará delante del Padre. Pablo, observen, que acepta que le digan loco. Si estamos locos, está diciéndolo, es para Dios, pero por 2 razones, para la gloria de Dios y en segundo lugar, por causa de las ovejas. De todas maneras, fíjate, de todas maneras, si no te persiguen por ser cristiano, te van a perseguir por rata, o por tranza, o por borracho. Eso sí, ¿verdad? Tu compadre es borracho, parandero y jugador, y nadie en la familia lo persigue, pero a ti te persiguen porque no celebras Halloween y porque en Navidad no tomas alcohol. Entonces, nos van a perseguir de cualquier manera por otra cosa, mejor que nos persigan por causa de Cristo. En cuarto lugar,
En el versículo 14 al 16, por el amor de Cristo finalmente, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. La palabra constriñe es una palabra griega que se escribe sune con S, sune chei, como suena con CH, sune kei se pronuncia, y significa apretar, significa mantenerse firme, significa ser sostenido con fuerza. El amor de Cristo apretaba a Pablo. El amor de Cristo lo mantenía y lo sostenía. Si acaso no oía eso, recordaba la cruz de Cristo. Lo que hizo Jesús por nosotros en una cruz es digno de que cualquier cosa la soportemos por causa de Él. El amor de Cristo nos constriñe. Y miren ustedes de qué forma el amor de Cristo mantenía a Pablo, porque el amor de Cristo por nosotros en la cruz, fíjense esto, el amor de Cristo en la cruz sobrepasa las enseñanzas de Jesús. Pongan atención. El amor de Cristo sobrepasa su ejemplo. El amor de Cristo sobrepasa su ministerio y su vida ejemplar. Todas estas cosas, aunque son importantes, no son el fundamento de nuestra salvación. El fundamento de toda nuestra vida cristiana es la salvación en Cristo en la cruz del Calvario. La culminación de la obra de Cristo es cuando abrió las manos. Una vez le preguntó un niño a otro niño, ¿cuánto me ama Dios? Y el niño le dijo, voltea a ver ese cuadro. Y dijo, y Jesús alzó las manos y murió en la cruz. Así nos ama Dios hasta la muerte. Y si tú no has entendido eso en tu vida, no tienes una fuerza motivadora real para servir a Dios con todo tu corazón. Si no es eso lo que te constriñe y lo que causa que sea la razón por la cual haces todo lo que haces y sufrimos todo lo que sufrimos y estamos dispuestos hasta ir al Coliseo y ser echados a los leones, es porque no has conocido el amor de Cristo. Porque cuando tú veas a Jesús y entiendas lo que Él hizo y te identifiques con Él en su muerte, sepultura y resurrección, tu vida es cambiada. Por eso les dije al iniciar esta conferencia que muchos de ustedes cuando venga Jesús no es cierto que son cristianos. No es cierto. Sus vidas son vidas dobles. Muchos de ustedes tienen hasta triple vida. Tienen una vida aquí, fíjense, y una vida escondida allá afuera. Son aquí normales y afuera son homosexuales. Son aquí, parecen Sor Juana Inés de la Cruz y afuera son lesbianas. Son aquí santos y se echan sus copas con sus amigos. Son aquí, están transando su negocio. Tienen vidas dobles. Y el juicio de Dios viene y nos va conforme a lo que hicimos mientras estábamos en el cuerpo. No te engañes, Dios no puede ser burlado. Cristo murió por 3 razones. Número 1, veamos las 3 cosas que se mencionan. Para que todos los que creían en Él murieran junto con Él. Dice el versículo 14 que si uno murió por todos, luego todos murieron. En Gálatas 2:20 dice la Biblia, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. En 2 Corintios 4, del 10 al 12, dice, porque están entregados a muerte todos los días por causa de Jesús. O sea, si Jesús murió por mí, es natural entonces que yo también morí. Nada más que hay algo que no entiendo. Hermano, sigo vivo. Explíqueme, ¿cómo es que Él muere hace 2000 años, yo nazco 2000 años después, y la Biblia me dice que yo morí con Cristo hace 2000 años? No entiendo esto. Y el problema de la falta de captación es porque no entendemos que Dios es un Dios hiperdimensional. O sea, la Biblia es un libro que nos saca de las dimensiones en que nosotros vivimos. Y cuando la Biblia dice que hace 2000 años tú estabas muerto con Cristo, significa que el pasado, el presente y el futuro no existen para Dios. Hace 2000 años, Juan escribió el Apocalipsis. ¿Qué escribió en Apocalipsis Juan? ¿Qué escribió? Escribió lo que ya sucedió porque lo vio suceder hace 2000 años. Pongan atención en esto.
Escribió algo que no ha sucedido y algo que va a suceder. Cuando dice la Biblia que en Hebreos que estaba en los lomos de Abraham, Melquisedec, significa que genéticamente, cuando Cristo se aparece ante Abraham en la forma de Melquisedec y Abraham le paga los diezmos, lo estaba pagando todo el orden sacerdotal que después vendría a través de la tribu de Leví y de la familia de Aarón. Cuando dice la Biblia en Romanos 5 que en Adán pecamos todos, ahora que la genética se ha descubierto desde 1860 por Mendel, hemos podido comprender que genéticamente podemos heredar desde hace 50 generaciones una cosa que pueda afectar tu vida física, mental o espiritual. Y ahora que está tratándose de descubrir el genoma humano, más se comprueba que es increíble cómo genéticamente en las cromosomas pueden haber alteraciones que tú puedas traer de 4, 5 o 6 generaciones atrás. Si tu bisabuela fue bruja, hay una grande posibilidad de que la cuarta generación, o seas tú o tu hermana, hayan heredado el espíritu de brujería de tu bisabuela. Si tu papá muere de diabetes, tu abuelo muere de diabetes y tu madre muere de diabetes, hay una continuidad generacional de maldición de diabetes en tu familia. Tu bisabuelo muere del corazón, tu papá muere del corazón y tus tíos mueren del corazón, cuídate porque puede venir sobre ti algo genético que te puede afectar y nosotros lo podemos romper. Nosotros lo podemos romper. Les voy a dar un caso. Hace 2 años tuvimos un caso de un muchacho que descubrió genealógicamente que efectivamente desde 4 generaciones atrás había problemas de muertes de corazón en su familia. Cuando vino a un estudio que se llamó Maldiciones y Bendiciones de la Biblia, vino conmigo y me mostró el árbol genealógico de su familia, que había esta continuidad de enfermedades. Y entonces me pidió el consejo y le dije, somos espíritu, tenemos un alma, vivimos dentro de un cuerpo. ¿Cómo puede una persona romper maldiciones? Le dije, a través de dos medios. Uno, vamos ahorita a hacer una oración y tú vas a romper por la sangre de Cristo este espíritu de maldición. Y 2, pon atención, y 2, la parte que nos corresponde, vas a comer lo que Dios te manda. No vas a comer grasas, vas a evitar el colesterol, vas a hacer ejercicio y eso con la oración contribuirá a que tú puedas romper la maldición de problemas cardiovasculares. Porque si en el nombre de Cristo te echo para afuera espíritu del corazón y que me estás, y rompo la maldición y comes carnitas y comes chicharrón y tomas tacos de sesos y 1 kilo de atole en la noche, 1 litro de atole y panuchos yucatecos, etcétera, etcétera, y no tienes una dieta de vegetales y de verduras como hemos puesto y no tomas casi agua y refresco, ¿sabes una cosa? Dios, como le preguntaba una vez, un señor le preguntó a Dios, oye Diosito, ¿puedo comer tacos de sesos? Le dijo Dios, sí. Y de chorizo con barbacoa también, y de panza y de buche también puedes comer. Gracias, Señor. Y le contestó Dios, puedes comer lo que quieras, pero cuando te enfermes no me pidas que te sane. Claro, podemos comer, tenemos el poder para hacerlo, pero la pregunta no es si puedo comer, la pregunta es si debo hacerlo. Todo nos es permitido, pero no todo nos conviene. Si nosotros no cooperamos con Dios en nuestro cuerpo y en nuestra salud, no vengas, ay, me duele el hígado, me duele el páncreas, Señor, sáname, tengo cáncer en los huesos y tengo cáncer acá y tienes años comiendo jamones y embutidos y salchichas, que es lo peor que puedas tener para el cáncer y estás comiendo carne 3, 4, 5 veces a la semana, que es lo peor que puedas tomar por el cáncer, por las hormonas que la carne tiene inyectadas y vienes y, sáname del cáncer, andas ahí de homosexual y andas acostándote con cualquier muchacho, tengo sida, Señor, sáname del sida. Dios no puede ser burlado. Hermanos, por favor, despertemos a la realidad. ¿Qué es lo que nos corresponde a nosotros hacer como sus hijos? Dios nos da un cuerpo y dice Romanos 12:1, tú presenta tu cuerpo en sacrificio vivo. Tú. Dios no lo va a hacer en tu lugar ni en mi lugar. Lo que el hombre siembre, el hombre recogerá. En segundo lugar, Cristo muere para que todos los creyentes vivan para Él. Y por todos murió, versículo 15, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Dice Romanos 14, el 7 al 9, ya nadie vive para sí mismo.
Dice Tito 2:14 que Dios nos salvó para buenas obras. Ya mi vida no me corresponde, mi vida se la entrego a Dios. Dios me da la vida. Yo lo entiendo que mi vida, yo no escogí nacer ni voy a escoger morir. Entonces, durante estos cortos años que tenemos, Padre, te entrego mi vida. Al entregarle mi vida a Dios, se la entrego 100%. No le digo, Señor, mira, te entrego este pecadito y te entrego el cigarro, pero déjame la pornografía y déjame un closecito con una calaca y colgada. Dice Dios, todo o nada. Todo le entregamos o nada. Él nos pide todo consumido en el fuego del altar. Cristo murió totalmente, consumido totalmente y se entregó totalmente a su Padre. Pero Él fue Cristo. No, es que ahora ese Cristo que murió en la cruz está dentro de ti. Y el poder que Él tuvo lo tienes tú, que se llama el Espíritu Santo. Nadie tiene ningún pretexto para decir no puedo. No puedes porque no has querido disciplinarte. No has querido romper los hábitos. Y finalmente Cristo murió, versículos 16 y 17, para crear dentro de nosotros una nueva persona. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. De modo que, si alguno está en Cristo, nueva criatura. En el original griego dice nueva creación. Las cosas viejas pasaron, todo lo que tú eras antes de Cristo. Hermano, es que usted no sabe que tuve 15 abortos. Hermano, me decían el jarocho de Veracruz y me eché como a 50 en Veracruz. Mira, hermano, secuestré, maté a mi abuelita y a mis bisabuelos. No importa lo que hayas hecho antes de Cristo, ante Dios eres una nueva creación. Haz de cuenta que tú eras el mochorejas y te viene el juez y a ver, usted es culpable de 200 crímenes, los más horrendos de la humanidad. ¿Cuál es la sentencia? La silla eléctrica. Entonces llegan y te electrocutan. En el momento que te electrocutan, el juez rompe tu expediente porque ya se dictó la sentencia. Se ejecutó la sentencia y el juicio y te entierran. Ya el mochorejas, ¿qué pasaría si al otro día se le aparece al juez y le dice, ¡buh, soy el mochorejas! ¿Se le puede volver otra vez 2 veces a castigar por el mismo crimen? Ni siquiera en nuestro sistema de jurisprudencia legal se puede hacer eso, con ningún condenado. No se puede a nadie castigar 2 veces por el mismo delito, una vez que la persona ha cumplido con su delito, de acuerdo a la ley. Entonces, ¿qué es lo que dice la Biblia? Que Dios ya nos... ¿Dónde? En la cruz. Cuando Jesús moría en la cruz del Calvario, yo estaba en Cristo y tú también muriendo juntamente con Él. Cuando Jesús fue enterrado, fuimos enterrados con Él. Y cuando Jesús resucitó, ahí venimos con Él resucitados. Y lo que salió es el nueva Lupita, la nueva Conchita, el nuevo Jorge, el nuevo Armando. Y el antiguo Armando, la antigua criatura, lo que éramos antes, ¿dónde está? Enterrado. Ya Dios no tiene ninguna acta de condenación contra nosotros, Romanos 8:1. Ninguna condenación hay para el que está en Cristo Jesús, porque ya fuimos sentenciados y ejecutados en la persona de su Hijo Jesucristo. Si Él murió, morimos todos, y si murió, para que nosotros ya no vivamos como vivíamos antes. Hermanos en Cristo, ¿cómo podemos saber para despedirnos que realmente tú fuiste y yo fui ejecutado? ¿Cómo podemos estar seguros esta noche que realmente morimos con Cristo? La única forma de demostrarlo es viviendo una vida resucitada. Si tú sigues viviendo igual que como eras hace 1 año o hace 2 años y tu vida no ha cambiado, no es cierto que moriste con Cristo, menos que resucitaste. Como dicen en Acapulco, es pura guaca. Es mentira y tu vida es de religiosidad y lo único que hiciste fue cambiarte de religión, pero tu vida no ha cambiado. Y si tu vida no ha cambiado y no ha sido transformado, es porque no tienes una nueva creación. Pero la vida que Cristo nos vino a dar es para que vivamos, ya no para nosotros. Ahí se va a distinguir si eres o no eres.
¿Y cuál es el enemigo más grande que tenemos en la vida? El ego. Nuestro ego. Y cuando tu ego es lastimado, te ensoberbeces. Cuando tu ego es lastimado, te ofendes. Cuando te hablan fuerte en un estudio, ay, qué fuerte habló, ay, qué feo habló, vete a Tepito, ya hablan peor. ¿De qué te asustas? Mira nada más, pero eso sí, ve nomás lo que dicen las telenovelas, las vulgaridades de las telenovelas, pero eso sí, no te ofende, eso sí no te lastima. Qué increíble personalidad tenemos, ¿verdad? Tan falsa y tan hipócrita. Y tenemos que ver la realidad en esta noche con nuestros ojos. ¿Qué motivos son los que hacen que hagas lo que hagas? ¿Por qué vienes a sentarte aquí a estudiar la palabra de Dios? ¿Porque te gusta? El rey Herodes le encantaba oír a Juan el Bautista y le cortó la cabeza. Judas, qué bárbaro, 3 años y medio desayunó, comió y cenó, pachangueó y comió con Jesús. Y a donde quiera que iba Jesús iba Judas, y al final lo traicionó. Balaam era profeta de Dios y acabó por el dinero vendiendo al pueblo de Israel y provocándolos a pecar con las mujeres moabitas. El rey Saúl, qué bárbaro, altísimo y todo y maravilloso, y al final acabó consultando a los brujos, a la bruja de Endor. Y así la lista es interminable. Caín, que mató a su hermano por despecho y por envidia. ¿Y por qué causa la mató? Dice 1 Juan 3, porque las obras de su hermano eran buenas y tenía envidia de todos los que hacían el bien. Como actualmente pasa lo mismo, los que hacemos el bien somos envidiados por los malos, porque los malos no pueden hacer el bien porque no pueden hacerlo, y por eso nos envidian y nos persiguen. ¿Cuáles son los motivos realmente por los cuales tú sirves a Dios? Amarás a Dios con todo tu corazón y con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Aquí se resumen todos los mandamientos. Oremos. Señor, sabemos que tu palabra es como una espada, que es penetrante y filosa, y es lo que necesitamos. Más en estos tiempos, Padre, de tanta confusión religiosa, de tantas falsas señales, falsas profecías, falsas visiones, falsas revelaciones, y el Espíritu Santo en esta noche nos dice que no hay cristianos de microondas. No hay nada en la vida espiritual que sea instantáneo. Los cristianos necesitamos cocernos. Y para que el hervor llegue se necesita tiempo. Y no hay una manera de cocerse más que en el fuego. Ahí es donde nosotros somos cocidos y quemados para poder realmente manifestar lo que hay en nuestro corazón. Para alcanzar la estatura de Cristo se necesitan años y tiempo de luchas, de pruebas, de sufrimientos, de convicciones. El carácter necesita ser forjado. Te damos gracias, Padre, porque es lo que estás haciendo en nuestras vidas, forjando un carácter, arraigando nuestras convicciones cada vez más profundamente. Y tenemos que saber distinguir entre ser un religioso y ser un cristiano. Tu palabra dice que por cuanto muchos no son fríos ni calientes, sino son tibios, serán vomitados de tu boca. Te damos gracias, Padre, porque tenemos una sola vida, nada más, una sola vida, para decidir a quién servir, para escoger qué estilo de vida vamos a vivir, si vamos a ser santos, si vamos a ser limpios, si creemos tu palabra, si vamos a ser puros, si vamos a pagar el precio y vamos a ser perseguidos aún por los miembros de nuestra propia familia, o vamos a continuar viviendo para agradar a los hombres. Tu palabra dice que los fariseos creyeron en Jesús, pero no le confesaban porque amaban más la gloria que viene de los hombres que la gloria que viene de ti. Padre, te pedimos que tu Espíritu Santo escudriñe nuestros motivos en esta noche. Que no nos acostemos sin antes habernos examinado sinceramente. Y que si hay algo de lo cual debamos arrepentirnos, lo hagamos. Porque el Señor dice, he aquí yo vengo, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según su obra. El que quiera ser inmundo, siga siendo inmundo. El que quiera ser santo, santifíquese.
y límpiense los que llevan mis instrumentos, porque aquí vengo con mi galardón. El esposo dice, ven, y la esposa dice, oh Espíritu Santo, ven pronto. Y el que tenga sed en esta noche, beba del agua de la vida gratis, que es la palabra de Dios. Te bendecimos por tu palabra, Señor Jesús. Bendito seas. Amén.